Hola amigos de Contexto. Amigos, ayer estuvimos con el periodista Pedro Cava hablando sobre temas de actualidad, temas de interés, y se nos quedaron algunos temas importantes, y hoy volvemos con Pedro para dar fin a temas que anunciamos incluso ayer. Por ejemplo, la operación de Punta Catalina. ¿Qué pasará? ¿Se contratará una compañía que le dé seguimiento a esa operación? ¿Qué está pasando con las licitaciones de esta compañía? Otros temas que también anunciamos y muy importantes es que la Migración Dominicana anunció que intervendrá los polos turísticos para impedir que haitianos ilegales estén trabajando en los polos turísticos, cosa que me lo encuentro un poco difícil porque son miles de haitianos quienes trabajan en los polos turísticos. Yo incluso en otras ocasiones había dicho años atrás que en vez de tener un 80-20, como es lo que está en la ley, quizás se debió haber comenzado por un 50-50, luego un 60-40, irlo bajando paulatinamente para llegar a una situación real, porque lo otro es, algo que no es cierto. Además, hay muchos empresarios que abogan porque es una mano de obra más barata y que les conviene para la competitividad. No estamos muy seguros de qué tanto, o yo sí creo que estamos muy seguros de que el país no le conviene una mano de obra ilegal. Por eso sería mejor ir reduciendo este porcentaje hasta llegar a lo que está en la ley, que es un 80-20. Bueno, tenemos otros temas, también no nos dio tiempo a abordar el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Bávaro, que ya parece ser una realidad, y muchos otros que tenemos. Vamos a ver cómo nos alcanza el tema con el periodista Pedro Cava. Pedro, bienvenido. Gracias de nuevo, Mónica, por permitirme esta intervención, que después de todo es mi opinión personal, pero ya convertida en lo que es el fruto de la acumulación de información y algunos conocimientos. Así que, exacto, de nuevo, mira, ha planteado el tema Punta Catalina. Hay noticias muy importantes. La primera es que anoche entró Punta Catalina 2 de nuevo a servicio. Punta Catalina 1, que era la que tenía problemas, a servicio. Punta Catalina 2 estaba supliendo diariamente entre 350 a 362 en promedio. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas ha estado poniendo en redes 355 kilovatios o megavatios hora. 355,000 kilovatios hora o 355,000 megas. Exacto, 350 megavatios. 1000 megas. Es una energía indispensable, como todos sabemos, porque es producida por el Estado al más bajo costo posible del sistema. Y cuando se le agregó anoche de nuevo Punta Catalina 1, que estuvo fuera de servicio más de 2 semanas, 3 semanas, entonces tenemos que solo desde Punta Catalina, de la central que se alimenta con carbón mineral pulverizado de Punta Catalina, tenemos más de 700 megavatios disponibles. Eso es el 30-33% de toda la demanda nacional. Sí. Para que tengan una idea de la importancia que eso tiene. Ahora, una información trascendente: la semana pasada se abrieron los sobres de intención de 43 empresas extranjeras y nativas que ofertaron para operar y administrar a la central Punta Catalina, en respuesta a una licitación que abrió la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado por intermedio de la propia compañía que regentea Punta Catalina, porque el Estado quiere que sea administrada con criterio absolutamente privado y sacar de allí cualquier manipulación política. Ustedes saben que por más que se intente, cuando una propiedad del Estado es administrada por recursos que provienen del partido oficial o del propio Estado,
termina aquello alejándose de una administración racional, económica, que persiga rentabilidad, aunque no excesiva, como es el caso del sector privado, que siempre persigue el máximo de la rentabilidad. Aquí lo que debe perseguir el Estado es cubrir sus costos de financiamiento, o sea, sus costos operativos en general. Estas licitaciones, que, Pedro, estas licitaciones, importante. ¿cómo han sido después que han sido tan criticadas las licitaciones? No, el Estado de la respuesta le está dando respuesta a lo que está reclamando la conversión de Punta Catalina a gas natural. Bueno, el Estado va a contratar para devolverle la tranquilidad a quienes están preocupados una empresa extranjera con experiencia demostrada. Porque una de las cosas que se van a hacer ahora es evaluar el origen de cada proponente y después calificarlo. Son 43 los que presentaron propuestas de operación y mantenimiento. O sea, ¿cuántos dominicanos, Pedro? Si ¿tienes algún dato de hay algunas compañías? dominicanas. Eso está confirmado, ya lo informó oficialmente el Ministerio de Energía y Minas. Y eso es interesante. Vamos a ver quiénes son. Empresas nativas que están dispuestas a operar y a mantener a Punta Catalina con criterios de eficiencia gerencial. Bueno, bienvenidos sean. Además, esa fue una propuesta del gobierno. El ministro de Energía y Minas había dicho en campaña que el Estado iba a poner en manos privadas la gestión de Punta Catalina. Y está cumpliendo con eso. Mira, hubo que cambiar como 1.200 filtros y tuberías de la caldera de averiada de Punta Catalina 1. Y el trabajo fue intenso. Ella tiene como 10.000 filtros, para que tú tengas una idea de la magnitud con lo que estamos operando. De esos 10.000, como 1.200, 1.400 fueron los que se cambiaron por nuevos. Y lo hizo la compañía que construyó eso. O sea, todavía está en garantía. Babcock Wilcox fue que lo hizo. O sea, porque todavía está en garantía. Fue recibida en abril del año pasado, pero todavía el Estado tenía un año más para recibirla conforme. Una cosa es recibirle después de... Que se cumple ahora, ¿verdad? Ese año se cumple ahora, Pedro, ¿cierto? Sí, se cumple ahora. Entonces, ¿qué se hicieron? Todos los arreglos que había pendientes para que el Estado entienda y reciba con cierto grado de garantía la Punta Catalina 1 para operar. Ahora, Punta Catalina 2 está supuesta el 21 de este mes de ser recibida en primera instancia, porque entonces restaría un año más de supervisión, operación, para determinar que si el Estado la recibe definitivamente. A eso es que querían precisamente adelantarse quienes están promoviendo campañas para la conversión a gas natural, porque saben que la permanencia en operación de estas dos plantas le abre un hoyo a la perspectiva de ganancias extraordinarias que tiene el sector generador privado. No solamente porque los 700 y tantos megavatios que suple Punta Catalina lo estarían ellos vendiendo y ya se lo está supliendo el propio Estado a un costo racional, porque el Estado, si bien genera 2.5, 2.3 centavos en planta, el kilovatio hora, acuérdate que había tomado un préstamo con bancos extranjeros, de los cuales solo se ejecutó 300 millones y pico, sí. Pero era un préstamo de 650 millones sí. Que hay que pagar. Pero también el Estado llegó a tomar dinero que obtuvo de la venta de bonos en el mercado abierto para poder financiar Punta Catalina, que por cierto está totalmente paga. 2.430 millones de dólares. Están ahí. Yo creo probablemente que una de las iniciativas
luminosas de un gobierno tan lleno de distorsiones como ese pasado de Danilo Medina. Eso fue una cosa terrible. Pero bueno, yo digo que Punta Catalina, independientemente de lo que se invirtió ahí, yo no meto la mano por los sobrecostos, cosa que ha dicho el Ministerio de Energía y Minas que va a examinar. Yo meto la mano por la oportunidad de la inversión, por la importancia que tiene como un regulador del servicio eléctrico, que hasta el momento en que Punta Catalina no había entrado, estaba manipulado por el sector privado. Yo quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, el mercado spot ha llegado a vender a 4.5 y 6 centavos de dólar el kilovatio hora. Y eso se debe a Punta Catalina. Claro, porque el precio baja, además. Sí, acordémonos que porque hay que vender, cuando el Estado, cuando las tres distribuidoras recurren a comprar energía fuera de contrato, porque tiene contrato, tiene un contrato con AES, que fue que lo ganó, de unos 750 800 megavatios. ¿A cuánto le vende AES? A 7.99 centavos, o sea, 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Sí. Entonces, estos 700, el Estado probablemente se lo esté pagando al mismo precio a Punta Catalina. Pero con eso hay un diferencial enorme con el costo de operación más el costo financiero. Punta Catalina se está ganando unos chelillos. Sí. Por eso que tú oyes que en un año puede ganarse 450 millones de dólares Punta Catalina, vendiéndola a ese precio. Okay, pero que es bastante razonable. Que es la mitad a que vendía el sector generador privado. Pero perfecto, justamente esa pregunta era la que quería hacerte ahorita cuando hablabas de la administración de esta compañía que va a ser electa en la licitación que se está haciendo de operación. ¿Qué cambia en Punta Catalina en cuanto a la administración, no de la operación, sino en cuanto a la administración? La administración sigue estando en manos del gobierno y el precio y lo que se gane en el diferencial de lo que se produzca y se venda. Sí, claro, mira, la administración es un contrato, es como yo contratarte a ti para que me administres mi empresa. Exacto. Yo te pago por tu capacidad de gestión, te doy libertad de contratar el personal que tú necesites y con la calificación que tú necesites. Y al mismo tiempo es probable que te reconozca, si hace una buena administración, un premio al final de cada año operativo. Sí. Pero yo supongo que con darle el contrato es suficiente, que no hay que darle premio. Pero al mismo tiempo, ese operador, ese gestor administrativo de Punta Catalina, es el responsable de mantenerla. De manera que en lo adelante, cualquier parada que haya en Punta Catalina tendrá que ser programada, como los reclamen los constructores, tanto de la parte mecánica básica, o sea, tanto de las turbinas como generadores, que es el caso de General Electric, como de las calderas, que es el caso de Stormwester, y los filtros, porque hay muchos suplidores ahí importantes en Punta Catalina. O sea, el sistema de filtrado es una obra portentosa de más de 200 millones de dólares costó la infraestructura de filtrado. Solamente de lo que sale ya de lo que resta del calor que se utiliza en las turbinas para producir energía. Bien, yo creo que el Estado va por el camino correcto. Creo que no es de ninguna manera oportuno hablar de conversión de Punta Catalina cuando estamos en la antesala de la estabilización del servicio eléctrico. Por ahí viene una cosa que va a ser trascendente, que es el establecimiento de una factura técnica que será producto ya de una evaluación de cada uno de los suplidores que tiene el mercado de energía eléctrica, tanto del sector público como del sector privado. Y acuérdate que el sector público no solamente es dueño de Punta Catalina, claro, es dueño del 65% de Jejaina, un poquito más, sí, y es dueño del 50% de Geitao. ¿Qué cambia esa factura técnica? Esa factura técnica lo que va a hacer es combinar los costos a que se produce la energía con carbón mineral,
1000 megavatios, alrededor de 1000 megavatios, 700 en Punta Catalina o más, 750, 250 en Itabo, más 50 en Barahona. Y hay 1000 megavatios de energía producida con carbón, que es la más barata del mercado. Punta Catalina encabezando porque es de reciente generación, es más eficiente que Itabo y que Barahona 1, y por tanto es la que más barato produce, genera y planta. Y ahora entonces habría que incorporar una cantidad impresionante de energía que se produce con gas natural. Aquí estamos hablando de cerca de 800 a 900 megavatios en San Pedro de Macorís, de cerca de 300 en Boca Chica, más 300 y pico en Jaina. Estamos hablando de 1.600 a 1.700 megavatios que se producen. ¿Qué porcentaje es eso del total de producción? Con esas dos tú suples totalmente la demanda. Con esas dos fuentes. Ok, pero entonces, ¿cuál es el porcentaje, porque Pedro, representan de gas natural? Entre 75 a 80% de toda la energía que se genera en el país. Ahora, ¿qué es lo que queda para suplir entonces el mercado spot? O el sobrante que falte para cumplir la demanda. Bueno, todo lo que tú conoces, las plantas que están ahí en La Vega, Palomar a La Vega, las plantas de San Francisco de Macorís, las plantas que están allá en Puerto Plata, y para de contar, porque Jaina ya no se, yo creo que están apagadas todas, ya en Jaina no se produce energía. Entonces, eso es lo que pasa, que ya la energía es previsible. Es más, el Estado puede, las 3 distribuidoras pueden, como se lo habían propuesto, llamar a concurso para comprar el resto de energía que le compra a Ejeitabo y a Ejejaina. Porque, y a Transcontinental Capital y a la empresa de generadora San Pedro de Macorís de Orlando González Bunte. ¿Por qué? Porque sabe que ya son costos previsibles. Ya produciendo con gas natural es muy por debajo del costo de cualquier derivado de petróleo, sea este Bunker C, sea este diésel. ¿Tú te imaginas producir energía con Bunker C o con diésel? Bueno, el presidente Luis Abinader por eso ha anunciado que está entre sus planes que podamos ser, tengamos energía suficiente incluso para vender a Haití. Que es ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya la corporación, las 13 empresas distribuidoras y la Corporación Dominicana de Electricidad, claro, ahora bajo control del Ministerio de Energía y Minas, abrieron una licitación para instalar 2 plantas de 400 megavatios cada una en Manzanillo, alimentadas a gas natural. Eso va a tener su planta regasificadora con almacenamiento, tanque de almacenamiento gigantesco para alimentar esas 2 unidades, y también tener un sobrante para suplir en el mercado, en el futuro, el mercado de familiar, porque el gas natural está destinado a suplantar el GLP. Eso no lo evita nadie. Por tuberías que, por cierto, operadas por empresas transnacionales en capacidad de manipular que es un gas que tiene muchísimo poder calórico, mucho más que el GLP, y que tiene que ser operado por instituciones de garantía. Y ya hay empresas grandes interesadas en eso. Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes 800 megavatios a gas natural que se le agregue, pon tú en los próximos 2 años, 2 años y medio, 3, a la oferta que hay ahora, tú vas a tener un sobrante. Sí. Y en Manzanillo está a tiro de hit de Haití. Tú puedes, con línea de alta tensión, pasar la energía a Haití. Y se crea la garantía para poder cobrar esa energía en Haití, venderle a Haití energía. Y el momento en que va creciendo la demanda. Nosotros, el porcentaje de crecimiento de demanda nuestro está entre un 5 a un 8% anual, que se le suma
a la actual demanda, porque este es un país en desarrollo, ciertamente, y de desarrollo medio. Esos son los que están en la antesala de ser un país ya de desarrollo. Entonces, ese crecimiento tiene que estar soportado por energía barata y buena y segura, que es la que produce las grandes plantas. El grupo RISEC ordenó ya una planta que está en camino, que es una turbogás montada en una barcaza de 150 megavatios, que se va a instalar ahí, de Estrella del Mar 3 se llama, se va a instalar en la ría de Lozama, y va a estar al lado de la que está instalada ahora, que también procesa gas natural, pero son motores en serie. Como son motores, como los rodamientos y otras cosas de un motor que reclaman aceite, existe siempre la posibilidad, aunque no se ha denunciado vertido de aceite al río Lozama, existe siempre esa posibilidad. Si tú quieres garantizar que eso no se produzca, entonces ahí viene una barcaza que es una planta turbogás. Ahí no hay motores, es una planta de 150 megavatios, por cierto, a ciclo combinado. O sea que aquí no hay contaminación. Ahí no hay contaminación, ni ruido, ni tampoco hay peligro de lanzar detritos al ambiente, o sea, aceites, cualquier otra cosa. Eso es una planta de última generación. Por cierto, de Siemens, que es una de las grandes transnacionales alemanas, es el diseño de Siemens. ¿Cuántos megavatios, Pedro? 150. 150. Se va a añadir a Estrella del Mar 2, que está ahí, que yo digo, pero Estrella del Mar yo digo personalmente, que el gobierno debiera pensar en una transacción, que es llevarse a Estrella del Mar 2 para Jaina, donde hay facilidades portuarias e interconexión con alta tensión, y dejar esta Estrella del Mar 3 que viene ahí, porque esa no ofrece ningún peligro. Eso te preguntaba, ¿Estrella del Mar 2 es en gas natural? No, ¿verdad? Procesa gas natural, pero es con motores en serie. Exacto. Y tiene quizá una docena de motores. Pero esos motores, como son unidades en sí mismas, cada motor, son motores que necesitan aceite para su rodamiento y otras cosas. Cuando tú hablas de una turbina, es que tú vas a quemar gas natural directo a turbina y la va a pasar el vapor a generador y de ahí va a producir energía. Sí. Ahí no hay sobrante. Y el agua, porque es de última generación, la va a tomar del río para enfriamiento y la va a devolver al río, quizás menos, con más baja temperatura que como la recibió. Además de que es reusable el agua que... Aquí no hay ningún tipo de alteración. Que quienes están manifestando preocupación por esa planta son fundamentalistas del ambiente. Que sí, porque hay muchas manifestaciones en contra de ¿cuáles son muchas? ¿Cuáles? He oído que va a afear ¿pero quién? Periodistas, personas. Bueno, de Carvajal. No, periodistas también. Periodistas también han dicho, Pedro. ¿Cuál es periodista? No sé. Eso pudiera estar respondiendo a intereses. Acuérdate que lo mismo que significa Punta Catalina para los generadores privados, lo significa Estrella del Mar 3 para los generadores privados. Sí. Porque esta viene a producir energía barata y la va a poner ahí. Tú hablaste en el programa pasado de un término que de hecho yo no conozco, orates y facundos. Los orates. Los orates, ¿cómo era que tú decías? Orates y facundos. Porque los orates son lo que es eso mismo, que son... Porque todo. Escuchaba yo en días pasados también, y yo me acordé de ese término que ni recuerdo bien cómo es que se dice, que tú dices, y que son orates que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Porque decía este señor que yo escuchaba. Leyeron mucho, aprendieron mucho, pero no pueden los pies en la tierra. Decía este señor que yo escuchaba, Pedro, está fuera de todo. Que el presidente Abinader había endeudado nuestro país hasta la coronilla y que lo único que había hecho desde su inicio en este año de gobierno era coger prestado y que él encontró las arcas llenas y que él mismo la está vaciando.
Pero ¿cuáles arcas llenas? No sé, pero eso dijeron y que ha endeudado el país. El equipo que salió del gobierno va a tratar de distraer la atención porque tiene muchos asuntos que responder a la justicia. Pero entonces responderán estos periodistas que hablan así a estas personas del gobierno pasado. Es que dejaron una estructura montada. Que todavía existe. Que todavía existe. Bueno, estos son los orates que tú dices. Vámonos a la pausa, volvemos enseguida. No. Los orates son otros. Son otros. Lo explicas en No, los orates son los que opinan sobre temas complejos. Pero esas personas que son irracionales. Pero eso es lo que estaba haciendo. Y se niegan al desarrollo. Estos no son orates, estos saben perfectamente lo que están haciendo. Los orates son locos. Locos. Ya no entendí. Son locos para nada. Ya entendí. Son soñadores los orates, que creen que pueden hacer las cosas de otra manera. Y estos leyeron mucho, aprendieron mucho, pero lo mezclaron todo. Ya entendí. Es un orate. Tienes que gastar los ojos para mi lado. Así que andan. Tú lo ves de una vez que están fuera de sí. Y estas otras personas no, porque conocen muy bien lo que están diciendo y responden a intereses. Exacto. Hay otras personas, pero ya esos son otros, que tú lo ves muy bien informado, te modifican el asunto, pero ya esos responden a intereses. Esos son otros tipos. Son tipologías de dominicanos. Esa es otra tipología. Vámonos a la pausa, Pedro. Volvemos. Amigos, continuamos conversando con el periodista Pedro Cava y en este segmento vamos a analizar, Pedro, la situación de Haití y cómo nos repercute a nosotros en nuestro país, principalmente en los aspectos de mano de obra, esto que ha dicho Migración, de que va a hacer, no es allanamientos la palabra, que va a hacer revisiones para que haitianos ilegales no estén empleados en los polos turísticos. También cómo nos influye en lo que es delincuencia, desorden y demás. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque tampoco podemos disminuir la presencia de haitianos de un momento a otro. Esto tiene que ser paulatinamente. Mira, qué bueno que el tema es importantísimo por muchísimas razones. La que explica es una de las tantas que hay en medio ahora mismo, porque incluso ayer tarde, ayer cercano al mediodía, se produjo una rueda de prensa del ministro de Relaciones Exteriores, haciéndole un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades haitianas. De eso vamos a hablar. Pero mira, antes de pasar al tema haitiano, tú me decías que además de los orates había otra tipología. Sí. Esos son los facultos. Sí, esos sí los hay por pilas en los medios de comunicación. Tú lo alcanzas a ver todos los días. Estos son personas que ciertamente están facultados. Eso leen mucho, pero eso no tiene pie sobre la tierra. Mientras los orates son unos malditos locos, llenos de confusión, que no aportan nada, los facultos saben, pero los facultos no tienen pie sobre la tierra y muchas veces hacen uso de esos conocimientos para servir intereses. Pero esos facultos tú te los encuentras en muchos ambientes de opinión. No quiero entrar en detalle, pero están a diario después. Mira, lo de Haití sí es grave. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores leyó un comunicado que hizo llegar a las autoridades haitianas pidiéndoles que entren en negociación los distintos sectores que hay de la sociedad haitiana para producir incluso una nueva legislación constitucional que facilite el establecimiento de un ambiente democrático y corrija lo que fueron manifiestas fallas del actual sistema político haitiano, que por cierto está imitando el sistema con que operan los gobiernos europeos, que la autoridad máxima se deposita en los congresos o legislaturas, y allí se elige un primer ministro
que es finalmente que aplica la política, aunque escojan un presidente en un caso o rey en otro. Siempre hay un primer ministro que es la máxima autoridad. Y estoy invitando a que el caso haitiano a Francia, eso no ha dado resultados, porque tienen un primer ministro que no funciona y un presidente que funciona mucho menos. Eso, pero criticaba el ministro dominicano, Roberto Álvarez, que a pesar de todas las esperanzas que se han creado y la misma disposición de ánimo de colaboración que tienen las autoridades dominicanas, no alcanzan a ver una salida si no es el fruto, esa salida, de un consenso entre los grupos que están confrontados en Haití. Y eso se produce en este entorno. Número uno, Haití rechaza la donación de Naciones Unidas de una cantidad, no se dijo el monto, de vacunas de AstraZeneca, porque no la considera fiable. Sí. En el momento que nosotros estamos completando 756,000 dosis. La vacunación de todo el personal de primera línea con AstraZeneca. El de primera línea son los médicos, enfermeras, personal administrativo de los centros hospitalarios, con AstraZeneca. Entonces esta gente se niega para que tú vas a ir a... Sí, el problema de Haití es un problema muchas veces de irracionalidad o de mentalidad tribal que hay ahí. Eso por un lado. Por el otro, hay un problema que yo creo que debe debatirse también seriamente. Todo indica que a Haití se están dando las condiciones para una guerra civil. Bueno, hace tiempo. Ahí están tan armados ya los grupos confrontados y tienen tanta provisión de armas de todo calibre que la guerra civil es casi predecible. Y nada que perder. Y eso nos presenta a nosotros un grave reto. Tenemos 190,000 kilómetros de frontera con ellos. Eso es 390 kilómetros de frontera con ellos. En una parte en agua, pero la mayor parte en tierra. Por fortuna, el presidente Abinader, venciendo resistencia hasta de su propio gobierno, que hay quienes consideraban esto inadecuado, anunció que se va a hacer un muro. Tú sabes que la preocupación que yo tengo ahora mismo, que no se haya llamado a licitación para hacerlo ya. Porque esa guerra civil se ve venir. Nosotros tenemos apostado unas 9,000 tropas en la frontera, muy bien armadas. Yo creo que contribuiría notablemente a controlar esa frontera si hacemos el muro con los 4 puestos de control bien habilitados, con oficinas de aduanas, de agricultura, de migración, y personal capacitado, preparado para eso, con una policía militar que esté en mejor condición y que no responda a la preocupación del senador de Dajabón, sí, que es del PRM, que señaló al oficial comandante del ejército en Barahona, no, en Dajabón. Dijiste Dajabón. Como responsable de una acción delictuosa que permite el paso irregular de mercancías y personas sin control por ahí por dinero. Entonces se imagina lo grave que es eso. Aquí no se había hecho una denuncia tan grave como esa en mucho tiempo. A mí me sorprendió que eso no generara una reacción en los cuerpos armados, en la jefatura de los cuerpos armados. Pero bueno, cuando tú ves que esas cosas están presentes y que preocupaciones como la externada por el senador del PRM, de Dajabón, estén todavía en el ambiente, tú dices, bueno, aquí hay que tomar medidas precautorias de verdad. Y una de ellas es el muro. Ahora bien, Haití no parece estar en condiciones de cumplir con las expectativas del ministro de Relaciones Exteriores dominicano, don Roberto Álvarez. Allí parece ser que Naciones Unidas tiene que de nuevo que imponer el orden. ¿Y sabe lo que lo está impidiendo? Que eso acontezca.
la advertencia de la República Popular China en el Consejo de Seguridad de que se opondría. ¿Y usted sabe por qué la República Popular China se opondría a una intervención de Naciones Unidas en Haití? Porque Haití es de las pocas naciones de América Latina que rompió relaciones con Taiwán para establecer relaciones con la República Popular China. Sí. Óigame. Y entonces... Lo que pasa es que China quiere ese ¿Cuál es el papel de China en ese asunto? ¿Y por qué China nos expone a nosotros a la gravedad de tener que enfrentar un estallido de esa magnitud como una guerra civil? Cuando la comunidad internacional desea, la mayoría de las grandes naciones desea intervenir en Haití para imponer el orden. El embajador chino en el país tiene que hablar claro y bonito. Pero deberían eso. Entonces de presentar un plan alternativo. Muy bien en español y que sabe escribir. Sí, muy bien. Pedro, ¿qué plan alternativo y como decía alguien, perdóname, Mónica, y también al embajador dominicano en Pekín, que le pregunte a las autoridades chinas, sí, porque ellos se han tornado en un obstáculo para que Naciones Unidas tome acción. Es cierto. Y te decía que sin presentar ninguna alternativa a la situación, porque ¿cuál es la alternativa según China? ¿Cuál es la alternativa? No la veo. Y de hecho, esta situación lleva años, igual que tú decías que en este momento las autoridades haitianas no están en posición de responder a lo que se le está exigiendo para bien para ellos mismos, porque no es para bien nuestro. Pero ¿desde cuándo? O sea, es una situación que se repite en Haití, nada es viable desde hace tantos años. Y realmente el único país que ha estado al lado de Haití en las malas en los últimos años ha sido la República Dominicana. Sin embargo, esto no se le ha reconocido. No hay documento más lleno de buenas intenciones que ese comunicado que dio a conocer ayer don Roberto Álvarez, sí, el canciller dominicano. Sí. Una persona muy consecuente, incluso con Haití. Tú te preguntabas, ¿qué vamos a hacer si, como ha dicho Migración, va a poner bajo control a esa población migrante haitiana irregular, sí, que está invadiendo las playas y los centros turísticos de mayor afluencia de turistas extranjeros? Bueno, la respuesta está en el muro y en los puestos de control, porque solo penetrarían al territorio dominicano, sí, los haitianos que tengan documentación y contratos de trabajo, porque una de las cosas que va a permitir el muro y estas oficinas modernas que se van a montar en los 5 o 4 puntos fronterizos de control, es que solo se permitirá pasar por allí y sin un mayor o coronel del ejército que vaya a disponer quién va a pasar o no, sino autoridades civiles entrenadas para eso. Es que el que venga para acá tenga que tener su visa y su contrato de trabajo. Pero si no tienen ni acta de nacimiento, Pedro, nos tenemos que ir a la pausa. Entonces que no pase. Mira, nos tenemos que ir a la pausa. Allá. Pero déjame decirte algo. Mira, incluso aquí se están creando, déjame decirte que hay un plan de gobierno con la Junta Central Electoral Dominicana, conjuntamente con las autoridades de Haití, están estableciendo puestos aquí para identificar a los haitianos y ponerle nombre. Bueno. En contacto con las estructuras que allá. Increíble. No existe nada. Increíble. Mira, vámonos a la pausa y cuando vengamos te digo lo que te voy a decir. Que a ti te preocupe en la playa. Sí. Masiva, sino de gente autorizada a hacer negocios, a estar presente allí. Con su carnet, su identificación, que cuando vaya un oficial sí, mire, yo estoy autorizado. Claro, como debe sino ser. Que también tú tendrías obreros agrícolas en la línea noroeste, por ejemplo, que es donde más se usan, con su contrato de trabajo y algo más, con un seguro de salud que tendría que suministrar el empleador, para que no sea una carga de los centros de servicio. Es organizar la migración como hacen los países organizados, más nada. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato.
Amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava. Pedro, el problema de los haitianos es como el problema de la luz, que yo estoy, desde que soy pequeña, estoy viendo este problema y nada de solucionarse. Ojalá que ahora que ya se avisora un panorama en el sector eléctrico, también pase esto en Haití. Y te comento, bueno, aquí uno de los muchachos me decía en la pausa que él es de la frontera, del área de la frontera, y dice que hay un contubernio con los oficiales de la frontera tremendo, de manera que no vemos cómo va a ser la solución a que no entren los haitianos ilegales, porque de hecho salió en las noticias, el mismo jefe de migración dijo que entre enero y febrero se habían repatriado, creo que fueron 40,000 haitianos, pero ¿de qué vale si como van vienen? O sea, es un paso normal por allí. Entonces yo te digo, respecto a lo que has dicho, Pedro, que tengo incluso muchos amigos que dicen que hacer un muro es algo extemporáneo, que vivimos en época de puentes y no de muros, que eso no debe ser. Pero que se pregunte en Europa, que hay más de 40 naciones. Si no tienen un muro. ¿Cuáles no tienen muro? Exacto. ¿Cuáles no tienen control fronterizo? Entonces volvemos a lo mismo, en decir medias verdades que se convierten en confusión para la población. Y es que no hay otra manera, amigos, de parar la migración haitiana que no sea poniendo orden y un muro, porque es que nuestros mismos guardianes de la frontera se vuelven un paso de tomar dinero para esto. Un muro no solamente como se está contemplando, incluso con 2 líneas de verja, no solamente estaría energizado, de manera que no sería fácil pegarse a ese muro, sino que también tendría drones y cámaras para mostrar por dónde se intenta violentar el muro o por dónde penetrarlo con túneles y cosas de esas, porque va a estar vigilado. ¿Pero de dónde es que va a salir ese dinero? Hay un diseño de los israelitas, que es el que se está probablemente tomando muy en cuenta, que es muy seguro. Lo que hablan de la innecesidad, de la falta de oportunidad para construir un muro son pro-haitianos en el fondo. Quieren que nosotros le demos solución al problema haitiano, cuando el problema haitiano no tiene solución para nosotros. Somos 2 culturas diferentes y 2 estadios económicos sociales diferentes. No es posible mezclarlos. En Haití no hay ningún orden, ninguna autoridad, ni política, ni de seguridad. Las organizaciones, los partidos políticos son inexistentes. En Haití son minorías. Dentro de las minorías, dentro de la población, minorías. Las congregaciones religiosas que pudieran tener alguna autoridad están dispersas también. Hay 8,000 fe religiosas en Haití. Hasta musulmanes hay. En Haití hay mezquitas. Sí. En Haití hay mezquitas. Y yo no quisiera entrar en consideraciones de un poquito más allá de eso, de lo que eso significa. Entonces, esa es la única manera. Ahora bien, eso no impide que planes que hay de inversión conjunta en la frontera se sigan desarrollando. Es verdad que la mano de obra haitiana, por cantidad y disponibilidad, no es despreciable para ningún programa de focalizarlas desarrollo. En la frontera fuera ideal. Sí, claro, en la frontera. No hay país en el mundo, en la historia de la humanidad, que tenga frontera con otro, que no aproveche mano de obra barata del vecino. Claro. No lo hay. No lo hay. Entonces, por eso tú lo regulas. Nosotros estamos hablando de impedir que los haitianos ingresen, no, que ingresen con documentos, que ingresen con contratos de trabajo, que tengan nombre y procedencia. No el desorden que hay ahora. Entonces, ¿qué va a pasar con Naciones Unidas mientras China diga que no debe? Que el Consejo de Seguridad está atado de manos. Porque si uno cualquiera de los miembros permanentes objeta una acción de ese tipo, tiene poder de no puede actuar en la ONU. Oiga usted en qué situación. A China que aclare eso. Debe de aclararlo. Porque de hecho al mismo Haití es que más le conviene.
Sí. Mira, tú me planteabas también algo referido al aeropuerto De Bávaro. de Bávaro, que promueve el grupo Abrisa, que es el mismo también que dio origen a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Sí. que es la que tiene, por cierto, varios aeropuertos bajo su cargo, que está asociada a por lo menos 3 empresas grandes aeroportuarias españolas en el proyecto de hacer una inversión de $200 millones en Bávaro para un aeropuerto internacional. Yo quisiera saber qué nación se puede dar el lujo de que un grupo inversionista privado que no está reclamando del Estado ninguna facilidad crediticia, que no le está pidiendo al Estado que le entregue tierras estatales, puede darse el lujo de rechazar una inversión en este momento de $200 millones. Pero parece que ya es un hecho, Pedro, después de todo, porque ha habido grandes protestas también por otros grupos. Las protestas son de la competidora que está al lado. Claro. El aeropuerto Punta Cana, que ahora mismo es el aeropuerto que más mueve. Millones de turistas al año. Sí, el aeropuerto que más pasajeros mueve en nuestro país. Entonces, que es un gran negocio y no quiere competencia. Por eso no hay que darle mucha vuelta. Y consiguieron penetrar de alguna manera al gobierno y consiguieron una resolución en un órgano que no está sustentada. Porque, mire, una vez cuando se estaba construyendo frente a Plaza 360 y a IKEA, el edificio grandísimo que está ahí, ¿cómo que se llama? ¿A cuál te refieres? Está Claro enfrente y de ese lado, del lado de Claro. En la esquina frente a Santo Domingo Motors. Ágora. El centro comercial. Los estaban construyendo Ágora. Prestantes economistas dominicanos preocupados por el ímpetu que tenía el mercado interno, el comercio, como un impulsor del desarrollo, que estaba incluso compitiendo en creación de empleo ya con el sector manufacturero, y para afincar reclamos que hacía el sector manufacturero al gobierno, que le diera mayores facilidades o que les repusiera las facilidades de la muerta ley 299, sí. Porque a eso era que pretendían el Consejo de Empresa y la Asociación de Industria. Movilizaron sus gentes para decir que esa inversión era un fracaso y que eso no podía. Entonces a mí me plantearon eso unos amigos economistas muy prestantes, ex gobernadores del Banco Central, 2. Y yo le dije, pero si el sector privado quiere invertir, nadie se lo puede impedir. Que pierdan ellos. Claro. Hoy Ágora es un centro que no solamente compite, sino que lo hace con altura, con 360 y con IKEA. Sí. Porque el problema aquí es muy simple. El sector privado no se liquida a sí mismo. Cuando tú veas inversionistas privados, nacionales y extranjeros, promover un aeropuerto internacional, que sería el tercero en la zona, porque acuérdate que hay uno en Romana también. Es porque la zona tiene tales perspectivas de desarrollo que soporta eso. Pero nadie es loco para votar su dinero. Esa gente tiene muchísimos asesores y han hecho muchísimos estudios de factibilidad. Pero claro, eso no sale del aire. Y hablaron con la OASI y saben que el aeropuerto está a prudente distancia del otro, que no hay ningún peligro desde el punto de vista de tránsito aéreo. Todo eso está. Pero entonces, ¿en qué está en este momento esa aprobación? Porque tenía entendido que sí, ya le había sido dado. Tú me dices que no. Está aprobado. Lo que se produjo fue una intervención de un joven apellido Camaño, autoridad aeroportuaria, que se inventó una fórmula para parar la construcción. De eso, la parte afectada levantó entonces una acción legal del Tribunal Contencioso Administrativo, pero el buen juicio te dice que eso no va a pasar. O sea que estamos en esta etapa ahora. Autoridad aeroportuaria es la que tiene ahora mismo. Ellos realmente
esa disposición puede quedar inhabilitada por una decisión del tribunal, sí. Por irracional. Bueno, pero por podemos falta de fundamento. también invitar al programa a las autoridades del IDAC para que expongan su punto. Creo que es muy válido. Claro, ahí como claro. no. Pedro, se nos acabó el si el sector privado, 30 segundos, Pedro. A mí me luce que si el sector privado decidió hacer una inversión de esa no cuantía. El sector privado local, el grupo Abrisa, las familias Azuri, sí. junto con empresarios que cooperan y administran y son propietarios de aeropuertos en España, allí en Bávaro, para hacer un aeropuerto internacional. Eso tiene la garantía de ser una inversión fiable. Bueno, además, como tú dices, no pierde nada el gobierno, ¿verdad? Para nada. De manera que vamos a ver pierde el sector privado, pero ese no es mi problema. Si las partes pueden venir a exponer sus puntos. Pedro, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí jueves y viernes de corrido, analizando la actualidad. Será hasta la próxima semana. Pedro, será hasta la próxima semana, amigos. Bye bye.